En 1985, el destacado parapsicólogo español Germán de Argumosa llevó a cabo uno de los experimentos más aterradores de la historia paranormal reciente, la grabación de la llamada Psicofonía del Infierno. El registro fue realizado en una antigua casona perteneciente a unos amigos del especialista, sitio al que concurrieron importantes personalidades de la alta sociedad española con la promesa de vivir una experiencia sobrenatural. Argumosa procedió a instalar un magnetófono en la biblioteca de la planta baja del chalet durante 15 minutos para captar ciertas frecuencias extrañas. Sin embargo, ninguno de los asistentes esperaba el terrorífico resultado. Un agolpamiento de voces, golpes, alaridos e inexplicables sonidos se manifestaron de manera persistente en la captura. Posteriormente, el investigador dio a conocer a la prensa algunos fragmentos del audio, sin revelar dónde lo obtuvo exactamente ni quiénes lo acompañaron esa noche. Advirtió asimismo que jamás mostraría la grabación completa, ya que su espantoso contenido podría trastornar a las personas sensibles. Pero el aspecto más perturbador de la cinta es su supuesto carácter premonitorio. Una de las voces habría vaticinado la muerte de un asistente a aquella reunión, un diplomático chileno quien 3 meses después fallecería en extrañas circunstancias. La psicofonía del infierno sigue despertando la fascinación de los estudiosos del tema hasta el día de hoy. La siguiente historia indaga sobre el origen de este horrible suceso, el cual continúa siendo un misterio. Así parte. Demoníaco. Eso es lo primero que leemos y ya uno dice, "Ay, no sé si quiero seguir leyendo o si quiero escuchar". El tema es que seguido de eso viene inmediatamente un QR. Y si uno sigue el QR, puede escuchar la psicofonía que debo reconocer, yo no fui capaz de escuchar entera. Estamos con el autor de Demoníaco, Jesús Diamantino. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, ¿y tú, Antonella? Estoy bien, contenta de hablar contigo y de hablar de horror literario, de horror cinematográfico también, porque el libro tiene muchísimo que ver con eso. Porque este antecedente con el que partí, y que quise leerlo también completo para que la gente acompañara nuestra conversación, divide el libro en 2 partes. Ese momento en 1985 en España, la grabación de esa psicofonía que tú nos relatas, o que nos relata el narrador, y después la actualidad, en donde un cineasta que está absolutamente deprimido, que no se suicida porque le da miedo, pero que no tiene sentido para vivir y está entregado a la tristeza por la muerte de su hijo y de su esposa, es contactado para investigar sobre esta psicofonía. Y se mete en un queso. Y todo esto pasa en 120, 130 páginas. Sí. 145, que a mí me la leí literalmente en 2 sentadas. Entonces, hablemos, Jesús, de tú como académico y investigador del horror. Acá pones a andar tus superpoderes, uno podría decir, porque hay muchas referencias que son muy clásicas de la literatura de horror y hay otras que son muy contemporáneas que tienen que ver, por ejemplo, con el cine, con las posibilidades de grabar, ¿cierto? Estas experiencias sobrenaturales. Entonces hablemos de las fuentes de las que te alimentas para escribir Demoníaco. Sí, bueno, más allá de la fascinación que tengo por el mundo paranormal, insisto, fascinación, pero eso no significa que crean lo paranormal. Uh-huh. Siempre lo he dicho. ¿Te fascina el relato? Me encanta, claro, me encanta el relato, lo que se construye ahí, ¿cierto? Porque creo que el mundo paranormal, desde la parapsicología, es la construcción de un mundo súper interesante, una especie de mito, ¿no? Podríamos decirlo sin desmerecer, por ejemplo, las personas que sí creen y que se investigan al respecto. Pero lo que yo quise hacer originalmente con Demoníaco fue hacer una especie de falso documental, uh-huh. Un falso documental de terror, un found footage de Blair Witch Project o actividad paranormal, uh-huh. Pero en un registro distinto, que es el registro literario. Esa es la médula que tiene esta novela. Por esa razón, la novela, que es una investigación, o sea, el personaje principal es Ra Velasco, es un cineasta, en decadencia, porque tuvo que abandonar su carrera por una tragedia familiar, y luego retoma nuevamente su interés y su pasión por el cine al querer indagar, al querer investigar para realizar un documental sobre esta psicofonía del infierno. Y ahí es donde se mete en este mundo. Toda la investigación que realiza Ezra dentro de la novela es una carta de amor al ecosistema del terror en general. Uh-huh. Porque la novela parte con un QR. Luego tenemos, ¿cierto?, la precisión del caso real, tenemos ahí lo cronístico. Luego avanzamos, tenemos el lenguaje literario, el cinematográfico, con los guiones. Luego, ¿cierto?, incluso tenemos elementos de la inteligencia artificial, se menciona, tenemos Instagram, redes sociales, en general, digamos, lo que hace Ezra
es adentrarse en una investigación con códigos diversos y con los cuales nosotros nos enfrentamos día a día. Entonces, mis fuentes, mis referencias, más que el cine, bueno, el cine es lo principal, el cine es mi novela es una carta de amor al cine, sin duda. Pero fuera de eso, para mí, tanto la psicofonía como el cine son una representación de los miedos. No quiero decir en la psicofonía una ficcionalización de los miedos, pero sí una representación y una pulsión de los miedos. Entonces, lo que quise hacer con mi novela fue ese ejercicio enciclopédico. Ahora, ese ejercicio enciclopédico es muy entretenido de seguir, igual es súper inquietante, de verdad, uno hay como... Yo agradezco leer, estaba comentándole a Jesús, Horror en verano, porque es como anticlimático y uno se asusta menos, pues yo me asusto. Y pensaba que esa mezcla de, digamos, lo tecnológico cotidiano del siglo XXI, igual está anclado, igual que tu novela anterior Rural, en estos horrores ancestrales, ¿no? Y en esta curiosidad que ha tenido el hombre y las mujeres en el mundo de lo demoníaco, derechamente, porque tanto en Rural como en Demoníaco van en búsqueda de cómo abrimos las puertas del infierno, ni más ni menos, ¿no? Claro. Con la fantasía de poder que eso implica. Luego es gracioso, no sé si te pasa, que uno piensa cómo abrimos las puertas del infierno y después ve a Trump y detrás a Zuckerberg y Elon Musk, o sea, y uno dice, uy, bueno, ahí están las puertas del infierno, ¿no? Entonces, hablemos un poco de cómo en ese cotidiano contemporáneo tú sientes que nos sigue impulsando ese interés por los horrores ancestrales. Sin duda, sin duda. Yo creo que acá hay como tú dices, o sea, yo tomo esta pulsión Lovecraftiana, por llamarlo así, de Lovecraft, o esta pulsión del horror cósmico, de estos personajes que en su búsqueda intelectual, en su voracidad intelectual por el conocimiento, finalmente se adentran en un mundo que no pueden comprender y son aniquilados por este mundo. Entonces, si eso lo llevamos de alguna manera a la ficción del horror, el horror es un constante descubrimiento de los límites. De hecho, todo personaje que llega a enfrentarse al horror es porque ha cruzado el límite que está más allá. El límite, por ejemplo, de las convenciones sociales, el límite de los tabúes sociales, el límite de todo aquello que parece oculto frente a los ojos de la normalidad. Entonces creo que esa idea, que puede ser muy cliché y reutilizada en todos los formatos del horror, está presente en mi novela, como también esta misma idea, ¿no?, que tú mencionas cuando mencionas la actualidad. Si pensamos en la actualidad, ¿cierto? Mira, voy a dar un ejemplo muy banal, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros queremos saber sobre secuestros, si nosotros queremos saber sobre temas tremendamente terribles, ¿no? Terrorismo, qué sé yo, indagamos en Internet. Indagamos y podemos llegar incluso a la Deep Web, ¿no? Sí. Que es donde podemos asistir. Donde podemos... Decapitaciones, violaciones, ahí está. Ahí está, ¿no? Pero fíjate que eso, que parece ser tan banal, ¿no?, en nuestro uso cotidiano, digo banal en el sentido de que hablo de la banalidad del mal, ¿no? Claro. De Hannah Arendt. Y lo accesible, ¿cierto? También. Y de lo accesible, ¿no? Pero fíjate que ese es el límite, ¿no? Cuando somos capaces de compartir un video, que nos llega un video de una persona suicidándose, por ejemplo, estamos traspasando ese límite. Claro. Entonces estos personajes de la literatura de terror, mi personaje, Ezra Velasco, es de alguna manera, ¿cierto?, una representación simbólica de ese interés por traspasar los límites. Sí, pero ahí aparece una cosa que yo creo que define a Ezra y define a todos los personajes, los buenos y los malos. Te voy a lanzar una hipótesis, tú por supuesto sabes muchísimo más de horror que yo, pero se me ocurre que lo que tienen en común los personajes del horror es la curiosidad. Sí, sin duda. Y luego los malos, ¿cierto?, son los que creen que esa curiosidad les va a otorgar poder. Entonces se entregan, ¿no? Y entregan sus almas y abran las llaves, y etcétera. Sí. Y los buenos son los que están todo el tiempo con una pata pero esto puede ser una terrible idea. Exacto, y nos pone en peligro, ¿no? Entonces hay una tensión ahí entre el peligro y el poder que básicamente va a definir los límites morales o éticos de los personajes. Sin duda, sin duda. O sea, los personajes del horror, ¿cierto?, son personajes que están en constante tensión. En esa tensión moral, en esa tensión de, bueno, si realizo esta investigación, ¿qué voy a descubrir? Y una vez que descubra esto, ¿qué hago con esto? Entonces, los personajes malos, entre comillas, que están en mi novela, son personajes que están totalmente
sucumbidos, que sucumben al poder, ¿no? Y creo que cuando conversamos sobre Rural el año pasado, que pareciera ser hace poco, estuve revisando el video ahí, hablamos de lo mismo, ¿no? Una de las cosas que a mí me obsesionan como escritor de terror son las metáforas del poder, porque para mí, por ejemplo, cuando me preguntaban en entrevistas recientes sobre demoníaco y lo paranormal, qué pasa ahí, me decían, pero mira, quizás yo no creo en lo paranormal. De hecho, salió una nota en el Mercurio que me hace una entrevista y el titular era no sé, escritor de terror no cree en lo paranormal y hizo un libro sobre lo paranormal. Pero no creo que sea una paradoja, porque en el fondo lo paranormal, la creencia en lo paranormal es también una posibilidad de cruzar esta línea, ¿no? Entonces cuando mi personaje intenta cruzar esta línea, es cuando se da cuenta, ¿cierto?, que atrás de eso hay algo. ¿Y qué es lo que a mí me obsesiona? La idea del poder. La idea del poder, ¿cierto?, que degrada al ser humano. La deshumanización tiene que ver mucho con el poder. Y lo vemos día a día, cotidianamente. ¿no? Cotidianamente. Y de hecho yo creo que una de las cosas que nos han traído de vuelta estos discursos neofascistas tienen que ver con que, como hacen los malos de tu novela y del mundo del horror, es que puedo usar a los otros como carne de cañón porque los otros no son un igual a mí. Exacto. Y ahí aparece la maldad humana, ¿no? Que yo siento que siempre es peor que la sobrenatural. Exacto. Porque por último ya los demonios son demonios, güey. pero acá es como que el ser humano cruce ese límite en donde dice, no me importa lo que le pasa a estos niños, o no me importa entregar estos cuerpos de otras personas porque no son un igual a mí y yo soy un superior. Y eso es como, hola, el speech de Trump asumiendo el poder esta semana, ¿no? Es como, los otros no son un igual a mí. Fin. Exacto, sí, esa horrible jerarquías, ¿cierto?, autoimpuesta y lamentablemente validadas por muchos en nuestra sociedad, son las que permiten perpetuar el poder, ¿no?, y la imposición del poder y asimismo la deshumanización, que es algo que está más cerca de nosotros de lo que pensamos, no es una ficción. Si de hecho, cuando se habla de fantasmas, de zombies, de monstruos, en fin, o sea, todas estas criaturas, todos estos seres del mundo del horror son representaciones simbólicas de estos miedos. Claro. Todo es eso. Y de hecho, eso quería preguntarte también, Jesús, y recuerdo que hablamos con Jesús Diamantino a propósito de Demoníaco, su más reciente libro, porque el horror como género ha tenido, igual que la ciencia ficción, ha tenido sus épocas más enriquecedoras, más efervescentes, exactamente en las épocas más oscuras de la humanidad. Entonces, por lo menos uno piensa siglo XX, ¿no? El expresionismo alemán viene durante el régimen de Weimar, justo antes y paralelamente al advenimiento del nacionalsocialismo, ¿no? Uno piensa el horror estadounidense de los años 50 y 60, durante el macartismo, ¿no?, que desarrolló gran cine y novelas de horror al mismo tiempo que ciencia ficción, y uno piensa, bueno, probablemente estamos en una de las épocas más oscuras de la humanidad cuando escogemos celebrar antivalores, ¿no? Entonces, preguntarte, si esa es la corriente, ¿no?, y esos han sido los contextos históricos, ¿qué podemos esperar del horror en esta época? Así es, mira, yo recuerdo que en la pandemia, en el 2020, participé en un conversatorio con Mariana Enrique y con otros escritores donde discutíamos sobre cuáles son los caminos del horror en el futuro. Uh-huh. ¿Ya? Y ahora en el 2025 ese es el futuro del que hablábamos. Y todos de cierta forma vaticinábamos que el horror no era el apocalipsis o la ficcionalización del apocalipsis. Resultaba muy cliché hacerlo en plena pandemia o posterior a la pandemia. Pero fíjate que los horrores que están surgiendo ahora son horrores que tienen que ver con ese miedo, ¿cierto?, de sucumbir a estas, ya lo habíamos dicho, a estas ideas de poder, pero también frente a una incertidumbre muy grande, una incertidumbre muy grande frente a lo que se nos viene. Nosotros vemos todos los días noticias donde hay genocidios, donde hay guerras permanentes, donde hay una polarización social muy grande, donde hay una banalidad, lamentablemente una banalidad, por ejemplo, frente a los horrores de la dictadura, ya banalidad en el sentido de validar un dictador, a eso me refiero. O el negacionismo. El negacionismo, perdón, claro, ese es el concepto que buscaba. Entonces, todo eso que ahora emerge como un discurso muy fuerte, es sin duda un monstruo, ¿no? Hay una monstruosidad ahí, ¿cierto? Que los escritores de terror
o que escribimos terror, y acá cito, por supuesto, la de Jorge Baradit, su reciente obra, amigos, ¿no? Jorge, Francisco Ortega, Fran Solar, ¿no? Ahora también con el buzón de la impura. En el fondo, fíjate que todos, de alguna manera, generacionalmente, que estamos más o menos en la misma sensibilidad, coincidimos, digamos, con revalorizar o tomar, digamos, no revalorizar, sino como tomar, digamos, estos pedazos de historia, ¿ya? Y rearticular una especie de memoria, que nos resulta tremendamente difícil también, ¿ya? Porque siempre es muy desesperanzador, de cierta forma, cuando uno, por ejemplo, utiliza el contexto de la dictadura militar. Me refiero a que es desesperanzador en el sentido de que existe y sigue siendo una herida muy grande, aunque se niegue eso, sigue siendo, porque frente a la recurrencia de ese tema, más que criticar, porque se recurre mucho al tema, que muchas veces se critica eso también. Ayer estuvimos hablando de eso con la gente de Patios Chacales. Claro, que ¿por qué el cine? ¿Por qué la literatura? ¿Por qué se está utilizando? No, esto se utiliza solamente como un recurso ya prácticamente cliché. No. Lo que pasa es que es un escenario ineludible para hablar de horror en Chile. Entonces, frente a eso, yo creo que hay como tú bien dices, ¿cierto? Estas nuevas sensibilidades que hay, estos nuevos miedos, quiero decir, frente a estos discursos, frente a esta incertidumbre, frente a cosas que nos parecen inverosímiles, estas obras surgen. Sí, y además estaba pensando que mientras te escuchaba, otra hipótesis, ¿no? Que en general los malos del horror son gente poderosa que siente que es impune, ¿no? Entonces puede ir y cruzar el límite, total, nadie lo va a pasar. No va a venir nadie a decirle que usted no puede, o lo va a llevar a la cárcel, etcétera, porque están más allá del bien y el mal gracias a su poder. Exacto. Y las víctimas, diríamos, como en el caso acá de Ezra, es alguien que no tiene nada que perder. Como dice una canción de Dead Can Dance, no hay nada más peligroso que un hombre que no tiene nada que perder, ¿no? Entonces también él se entrega, porque es como, yo ya estoy muerto de alguna manera, ¿no? Sí, exacto. Y sentirse así, estoy pensando también es como las metáforas políticas, cuando nosotros ya sentimos que ya perdimos, que ya no hay nada, entregarnos también a estos discursos es seductor. Claro, sin duda. O sea, qué bueno que siempre con lecturas muy agudas, Antonella, porque justamente Ezra, lo que yo quise con la construcción de ese personaje es claro, porque él sucumbe, o sea, no es que sucumba al horror, sino porque tiene esta exploración, porque tiene esta pulsión exploratoria después de vivir una profunda depresión. Bueno, porque no hay horror más horrible que, en este caso, pseudo spoiler, perder a tu familia. Entonces, frente a esto, cualquier horror no se puede equiparar. Entonces también eso me costó trabajarlo en la novela, cómo desarrollar este personaje, pero es un personaje herido que también habla de una sociedad herida. Sí. Entonces también... Del desencanto, ¿no? Frente a una realidad que no nos satisface, ¿no? Una realidad que insisto, esta idea de la banalidad del mal, obviamente no me refiero al concepto filosófico originario de Hannah Arendt, sino si tomamos este concepto de la banalidad del mal y lo llevamos a un contexto más cotidiano. O sea, en el fondo nosotros naturalizamos el horror todos los días. Todos los días. Y lo justificamos también. Y lo justificamos también, claro. Bueno, como ven, Demoníaco es muchísimo más que una novela para pasar el rato. Lo van a pasar bien, cito, 145 páginas que se leen así de una patada. Muy, muy entretenido, pero que deja ahí ecos para darle una vuelta. Jesús Diamantino, muchas gracias por venir a la radio. Muchas gracias, tía Antonella. Siempre un gusto. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, y ya regresamos.